siempre al final de cada año y el primer domingo de cada año enseño temas que de alguna manera marcan las vidas de algunos. Enseñan esta palabra de manera especial a algunos. Y es lo que quiero hacer en esta mañana. Este tema lo compartí hace varios años atrás y me parece prudente y necesario darlo hoy día. Eclesiastés capítulo 12. Lo dividí en dos partes. El tema lleva por título El último discurso de Salomón. Repito, el último discurso de Salomón. Dice así, Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Padre, bendice la exposición de tu palabra. Queremos pedir el perdón de nuestros pecados, de mis pecados, de mis carnalidades, de mis soberbias, arrogancias, indisciplinas, inconsistencias, y que su gracia, Señor, aplique el perdón y que nos permita predicar con libertad su palabra. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Como bien dijera un comentarista, el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, al parecer escribió el libro de Eclesiastés en el ocaso de su carrera, cuando parece haber regresado al Señor después de haber estado alejado de Él por causa de la influencia del mundo, específicamente por culpa de las mujeres. Ese elemento curioso, extraño, especial que Dios creó, la mujer. Varones, cuídense de la mujer. Cuídense de las mujeres. Y mujeres, no tienten a los varones, porque el hombre más sabio del mundo cayó en desgracia y fue apartado de la fe, no por culpa de una mujer, por culpa de las mujeres. Pastor, pero Salomón es el único que le gustan todas las mujeres. No. Al hombre normal le gustan todas las mujeres y punto. Dije al hombre normal. Al que tiene problemas de hombría, difícilmente le va a gustar siquiera una. Pero bueno, el hombre más sabio cayó en desgracia, fue apartado de la fe. Sus mujeres lo arrastraron a la mundanalidad, alejarse de Dios, de la palabra de Dios, cayendo en influencia de dioses extraños, ídolos, paganismo, cayendo en falsas religiones de la época. Y en este escrito, Eclesiastés, el rey Salomón dio una serie de enseñanzas tocante a la vida. Todo lo relacionado a la vida terrenal, carnal, natural, sin espiritualidad alguna, alejado de la voluntad plena de Dios. No es casualidad que una de las frases repetitivas de este libro es todo lo que ocurre bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol. Es decir, que las enseñanzas del libro de Eclesiastés son de carácter terrenal, temporal, pero no dejan de ser cierto, es verdad, pero son de carácter terrenal.
Y en este escrito, que tiene 12 capítulos, el último capítulo y los últimos 2 versículos termina diciendo y declarando una conclusión impactante a la cual él o Dios había permitido llegar frente a la vida misma. Pastor, ¿cuál es la conclusión final que con sabiduría la desarrolló Salomón? Lo que él nos quiso decir es que lo más importante en la vida del hombre, que era consecuencia de oír la palabra del Señor, es que al escuchar la palabra del Señor, el hombre que está expuesto a la palabra de Dios aprenda a temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo leo literalmente en Eclesiastés 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, sea mala. Parafraseando este versículo, simplemente es esto: el hombre más sabio del mundo ha declarado, habiendo pasado por buenas y malas, declaró, para que nosotros pudiésemos atender y entender, que lo mejor para el hombre, lo más inteligente para el hombre, lo más sabio del hombre, es que se exponga a la palabra de Dios. Y como consecuencia de exponerse a la palabra de Dios, aprenda a temer a Dios. Y como consecuencia de temer a Dios, aprenda a guardar la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, porque esto es el todo del hombre. Es decir, lo más importante, lo más trascendental para el hombre, para el ser humano, es guardar su palabra, temer a Dios. Es lo máximo. En otras palabras, que el hombre sepa tener prioridades correctas en su vida. Ahora, permítame hacer un cálculo matemático en todo esto al entrar en la enseñanza. El año 2023 se nos fue de manera acelerada, a pasos agigantados, de manera violenta, de manera abruptamente. Hermanos, el año 2023 se nos fue como algo así. Iniciamos el año el 1 de enero del 2023 y nos acostamos esa noche. Y al despertar, al otro día, habíamos llegado ya al 31 de diciembre. Así se nos fue el año. Nos dormimos al comienzo del año y al pasar 12 horas, 10 horas durmiendo, al otro día despertamos en el 31 de diciembre. Y mis amados, permítanme hacer algunos cálculos matemáticos para dar forma a lo que hoy queremos enseñar. Prácticamente el año 2023 transcurrieron 365 días en el año. Eso implica 52 semanas, ¿correcto? Si el año tiene 52 semanas, implica que tiene 52 domingos, ¿correcto? Ahora escúcheme, ¿cuántos estuvieron presentes prácticamente todo el año 2023, domingo en la mañana? En su gran mayoría, excepto por
situaciones delicadas. Ya usted, si usted estuvo cada domingo en la mañana del año 2023 expuesto a la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, usted escuchó 52 sermones el año pasado. Amén. Ahora, los que estuvieron en la mañana, ¿cuántos tienen certeza que de alguna manera, varias veces, o haciendo todo lo posible, estuvieron domingo por la noche? Súmele a los primeros 56 sermones que escuchó, 56 sermones más. Eso da un total de, 52 y 52. Oye, este tipo es matemático. 125. 104 sermones. Hagamos cuenta que usted participó de manera activa los miércoles. Serían 52 miércoles. 52 más 52 más 52. ¿Cuánto es? 156. Por lo menos, la mayoría de los presentes escuchó no menos de 100 sermones el año que se fue. Repito, por lo menos, la mayoría de los presentes escuchó no menos de 100 sermones. Sumándole esto a los que usted escucha mientras maneja, a lo que usted escucha en casa, sumando esto a literatura cristiana que lee, sumando esto a consejería que recibió. Es decir, todos nosotros, por ser un cálculo más bajito, por lo menos escuchamos 50 sermones el año pasado. Y de ahí para arriba. ¿Alguien dice amén? Hemos escuchado no menos de 50, de 100 sermones, 100 temas llenos de verdades, llenos de doctrina, llenos de principios, llenos de mandatos, reglas, normas, consejos, exhortaciones, reprensiones, advertencias. Óigame, advertencias. Porque la palabra de Dios es un mensaje preventivo, es un mensaje curativo y es un mensaje restaurativo. Preventivo implica un mensaje de advertencia. Sermones llenos de Biblia, llenos de enseñanzas prácticas para la familia, para los esposos, para las esposas, para los hijos, para la suegra. Ética de trabajo, ética estudiantil, vida social, vida personal, vida devocional, vida congregacional. Se ha enseñado de todo para todos, porque no hemos rehuido el enseñaros, el instruiros, todo el consejo de Dios. Aquí en esta iglesia se predica todo el consejo de Dios, y todo el consejo de Dios implica para todas las áreas de tu vida. Te guste o no te guste. Esta es una iglesia con enseñanza celestial que viene del cielo, pero aterrizamos en la tierra con enseñanza práctica para lo personal, para lo matrimonial, para lo familiar, para lo laboral, para lo educacional, para lo social y para lo congregacional. Tengo problema con aquellas iglesias y con aquellos escolásticos, con aquellos catedráticos de la Biblia que enseñan tremendas verdades teológicas, pero el mensaje no aterriza. El mensaje solamente apela al intelecto y no apela a la voluntad del individuo, porque tienen miedo de apelar a la voluntad del individuo. Aquí no. Aquí comenzamos ahí arriba con la palabra de Dios y vamos descendiendo y vamos descendiendo y vamos descendiendo y aterriza y apelamos a la voluntad del individuo, del que oye, del que escucha. Y dejamos que la obra la haga el Espíritu Santo.
lo tanto, vuelvo a repetir, voy a repetir varias veces el concepto, la idea. ¿A qué conclusión llegó Salomón en su sermón, en su último sermón, en su último discurso, dado por él en este libro, tocante al discurso dado y oído? Que todo lo enseñado, que todo lo instruido, que todo lo ministrado, por tanto, que todo lo oído, que todo lo escuchado, que todo lo aprendido, que todo lo estudiado, fue enseñado, fue ministrado, fue hablado, para que al ser escuchado, oído y estudiado, algo sucediera en el oyente, algo sucediera en el instruido, algo sucediera en el que aprende, algo sucediera en el que fue avisado, advertido por la enseñanza dada. Como dice el Nuevo Testamento, el convertirnos no solamente en oidores de la palabra, sino en la medida de lo posible, en la manera de lo posible, convertirnos en hacedores de la palabra. Y valga la redundancia, en lo personal. Porque ahí radica todo. Como he dicho muchas veces, usted no puede pretender cambiar su familia si usted no cambia primero. Usted no puede pretender cambiar su matrimonio si usted no cambia primero en lo personal. En lo personal, en lo matrimonial y en ese orden, en lo familiar y todo lo demás. Con lo que acabo de decir, permítame ponerlo en esta perspectiva. Aquí no enseñamos para entretenerle. Aquí no enseñamos para entretenerle. No están escuchando. Aquí no enseñamos para entretenerle. Yo no soy un payaso, ni somos un circo. Tampoco pretendemos enseñarle para caerle bien. Esto no es cuestión de caerle bien. Le caigo bien, amén. No le caigo bien, amén también. Me importa un pepino si le caigo bien o le caigo mal. No asista porque le caemos bien, porque van a haber verdades que no le van a caer bien. No asista porque tenemos un buen ambiente, porque van a haber momentos que el ambiente no va a ser grato, va a ser tenso, va a ser brumoso, por lo que se enseña, por lo que se pide, no en cuanto a dinero, por si acaso. No enseñamos para ser famosos ni populares. Todos los pastores, cuando comenzamos, queremos predicar en todas partes, que nos inviten, que nos llamen. Como dicen los gringos, boloni. A mí no me interesa ser famoso. No me interesa ser popular. No me interesa que me den golpecitos en la espalda. Me dicen, pastor, qué buen mensaje, pastor. No me interesa. ¿Cómo viven los famosos pastores? ¿De qué manera tienen que cuidarse los famosos pastores, predicadores? ¿Cómo terminan las vidas de los famosos y populares pastores? ¿Qué precio tiene que pagar aquel pastor que quiere ser famoso y popular? Dejar de enseñar y dejar de predicar lo que se debe de enseñar y cómo se debe de enseñar. Minimizar las verdades de Dios. Tratar de enseñar temas que a todo el mundo le caiga bien. De esa manera se mantiene la popularidad y la fama. El problema es que la popularidad y la fama de un hombre, de un varón, termina en faltas. Las 3 Fs de los predicadores: fama, la fama trae fortuna y la fama y la fortuna trae faltas. Una cantidad grande de hombres de Dios, no sé si eran hombres de Dios en algún momento, o si fueron o nunca fueron, se hicieron famosos, les llegó la fortuna
y le llegaron las faldas. Y hoy no están en ninguna parte. Pastor, pero eso es poco probable. No es poco probable, es muy probable. Porque si los pastores que no somos famosos, que no somos populares, que no tenemos dinero, que no tenemos dónde caernos muertos, aparecen por ahí mujercillas tratando de engañar a uno, cuánto más cuando uno es famoso y popular. Así que no somos payasos. No pretendemos entretenerle. Gloria a Dios, y a pesar de lo que se enseña y cómo se enseña, que es bíblico, gloria a Dios si le entretenemos. Pero no es con el propósito de entretenerle, esto no es un circo. No es con el propósito de caerle bien, tampoco de caerle mal. No es con el propósito de ser famoso ni popular. Amados, nosotros enseñamos algo de este púlpito para que Dios haga algo en su vida, como lo ha hecho en mí y en cientos y millones más. Nosotros enseñamos para que Dios trabaje en usted como ha trabajado en mí y en cientos y millones más. Nosotros enseñamos para que Dios salve y transforme su vida como me salvó a mí y como me ha transformado a mí y a cientos de millones más. Por lo tanto, nosotros enseñamos no para perder tiempo, porque sabemos que los medios de gracia de Dios todavía son eficientes y todavía trabajan en el individuo que, escuchando la palabra de Dios, ese individuo quiere cambios en su vida, porque Dios le ha enseñado que necesita cambios en su vida. Nosotros enseñamos no para perder tiempo, enseñamos sabiendo que Dios quiere hacer algo contigo. La pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a que Dios haga algo conmigo? Porque repito, si Dios está interesado en hacer algo con nosotros, ¿estoy yo interesado a que Dios lo haga? Por eso predicamos. Por eso enseñamos. Para eso predicamos. Para eso enseñamos. Por lo tanto, ¿sabe por qué y para qué nos pelamos las pestañas al estudiar cada sermón, cada tema que damos? Por lo tanto, ¿sabe por qué y para qué nos paramos aquí cada día domingo y miércoles? Por lo tanto, ¿sabe por qué y para qué un hermoso grupo de hermanos se preparan para dar clases? Un lindo grupo de hermanos vienen a limpiar y organizar todo para que cuando llegue el domingo la mayoría pueda escuchar. Un lindo grupo de hermanos se levantan muy temprano cada domingo a las 5:30, 6 de la mañana, están despertando con frío, con nieve, con lo que sea, y van a buscar gente a las 6:15, 6:30 de la mañana para venir a preparar el desayuno y para venir a preparar el almuerzo y todo eso. ¿Sabe por qué y para qué todo eso? ¿Sabe por qué hay un grupo de hermanos que se levanta antes para poder recogerle en la ruta? Y los domingos por la tarde y los miércoles llegan tarde, porque hay un grupo de hermanos que creen que la palabra de Dios quiere hacer algo en la vida suya. La pregunta es, ¿quiere usted que Dios haga algo en su vida? Pastor, la verdad que yo he seguido igual después de tanto tiempo. Usted ha tenido una experiencia religiosa nada más. Cantada por una iglesia. Una experiencia religiosa. Algo así dice por ahí. Usted se ríe, ¿cierto? ¿Le gusta ese corito? Una mera experiencia religiosa. ¿De qué le ha servido venir cada domingo del año 2023 si su vida sigue igual? Con los mismos problemas, con los mismos desenfrenos, con las mismas testarudez, con la misma rebeldía, con la misma soberbia, con el mismo orgullo, con los mismos problemas matrimoniales, con los mismos problemas con la familia, con los mismos problemas en tantas áreas de su vida. Pregunto, ¿de qué nos ha servido gastar tanto tiempo? Váyase a la playa, mejor, disfrútelo. O busque una iglesia donde le van a decir no lo que necesita oír,
le van a decir lo que quiere oír. Hello, ¿alguien está escuchando? ¿Sabe por qué y para qué? ¿Sabe por qué y para qué? ¿Sabe por qué y para qué todo lo que hacemos? Para que usted y sus hijos escuchen y aprendan a temer a Dios. Y así, temiendo a Dios, guardar todos sus mandamientos. Eclesiastés capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este. Así que, ¿qué estaba tratando de enseñarnos Salomón con esta frase? En su último discurso, dado por él, enseñarnos cuál es el fin de todo esto. Enseñarnos cuál es el propósito de todo lo que existe aquí adentro y de todo lo que hacemos. ¿Para qué sirven las universidades si sale un montón de estúpidos que no sirven para nada? ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas si cuando hay que pelear no sirven para nada? ¿Para qué sirven las casas de los bomberos, los cuerpos de bomberos, si cuando hay que apagar un fuego los bomberos no saben apagarlo? ¿Para qué sirven las escuelas primarias y las escuelas secundarias si cuando los muchachos salen de la secundaria siguen siendo burros como entraron al comienzo? ¿Para qué sirve una iglesia cristiana si no cumple su cometido? Cerremos la iglesia y el función va a empezar, va a cantar, a reír. ¿Conocen ese muñequito? La función va a empezar a cantar, a reír. Que comience el show y convirtamos la iglesia en un show, en un club social. Solange, ¿usted se recuerda de ese muñequito? El Bugs Bunny se colocaba un sombrero y... No, hermano. Esto no es una función. Esto no es un show. El propósito de la palabra de Dios y la sangre que se derramó hasta llegar a nuestras vidas es porque tiene un propósito. Que la vida suya sea cambiada. ¡Que brille para Dios! Ahora escúcheme, quiero que entienda esto y le aclaro de vez en cuando. Nosotros los predicadores predicamos el ideal de Dios. ¿Me explico? ¿Significa que nosotros estamos allí? No, de ninguna manera. Ni lo cree ni lo piensa. Si no, pregúntele a mi esposa. Que mi esposa le va a contar a usted lo pecadora que es ella. Si no, pregúntele a mis hijos. Que ellos le contarán lo pecador que es papá. Pero mi responsabilidad como predicador, y más vale que tú lo entiendas, mi responsabilidad y nuestra responsabilidad como predicador es presentarte todo el consejo de Dios y el ideal de Dios. Cada uno de nosotros tiene que hacer lo posible para ir llegando a ese ideal. Y entre más años pasamos en la fe, expuestos a la Biblia, se supone, Pastor Jerry, se entendería, se esperaría que creciésemos de nivel. Pero el problema es que hay muchos que llega un momento que ya se enfrían, se desaniman, ya no encuentran cool, cool. Que ya no encuentran simpático, no encuentran atractivo el seguir en todo lo que hacíamos antes con la fe. Y vamos soltando. Y en vez de seguir subiendo hacia el ideal de Dios, comenzamos a bajar, y dejamos de hacer muchas cosas que antes hacíamos.
Dios me libre que yo caiga en eso. Escúcheme, yo no asisto a la iglesia porque soy pastor. Quiero que lo entienda bien claro. Yo no asisto a la iglesia porque soy pastor. Yo no leo la Biblia porque soy pastor. Yo asisto a la iglesia y leo la Biblia porque soy apóstol y obispo. No. Yo asisto a la iglesia y leo mi Biblia y trato de hacer bien las cosas en la medida de lo posible porque soy cristiano. Si para usted como un creyente nominal que no tiene ninguna mayor responsabilidad dentro de la casa de Dios, el ser ese tipo de creyente le cuesta, ¿cuánto más a un pastor que tiene más responsabilidad y tiene más ojos que lo están mirando? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y tiene más ojos que nos están mirando. Por lo tanto, cada discurso, cada sermón, cada enseñanza dado por un maestro predicador tiene un propósito específico, concreto, determinante, categórico, importante, trascendental, divino, celestial y eternal. ¿Para qué? ¿Y por qué Dios nos ha permitido de alguna manera enriquecernos y alimentarnos e instruirnos de estos tesoros bíblicos por no menos de 100 sermones al año? El fin de todo el discurso es este. Primero, teme a Dios. Primero, teme a Dios. Comenzamos la predicación. El primer propósito sobre el cual Dios nos permite exponernos a la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, escuchar predicaciones de la palabra de Dios, estar en contacto con la palabra de Dios de alguna manera, de muchas formas. El primer propósito es que a raíz de esta exposición, de exponernos a la Biblia, aprendamos a temer a Dios. ¿Teme usted a Dios? Busque Isaías capítulo 8. ¿Teme usted a Dios? Los teólogos y los escolásticos y los que nunca aterrizan enseñan que temer a Dios es un temor reverente. ¿Ok? Ahora yo le voy a enseñar lo que dijo Isaías. Isaías capítulo 8. Lo que significaba para Isaías el temer a Dios. Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Hermano, yo no temo a Dios, yo le tengo miedo a Dios. Yo le tengo pánico a Dios. Pero no es un pánico y no es un miedo que ando asustado. Ay, Dios me va a castigar. No puedo dormir. Tengo que hacer esto. Tengo que andar asustado. No se trata de ese miedo. Se trata de que hemos entendido cuál es el carácter de Dios y hemos entendido cuál es el propósito de Dios y cuál es el plan de Dios. Y porque hemos entendido, he aprendido a temerle. No solamente con reverencia, sino con miedo. ¿Por qué? Mira para acá. Porque Dios no solamente es amor, sino fuego consumidor. Y la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Sea creyente o no sea creyente. Permítame llevarle a otro pasaje, Deuteronomio capítulo 6. Así que, amados, si hay algo que debería crear, fomentar, provocar, avivar, incrementar, introducir, desarrollar en la vida de la persona que está o ha estado expuesta a la palabra de Dios por lo menos por un año, por lo menos 50 sermones, es fomentar y crear y avivar en esa vida el temor a Dios.
Se lo leo de esta manera, Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1. Mire, siga por favor. Es tiempo de leer, siga la Biblia ahí. Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Mira para acá, mira para acá. Estos pues son los mandamientos, son los estatutos, son los decretos, son las normas, es la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Mire lo que dice ahí. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Primero para que los pongáis por obra. Mire el versículo 2. ¿Para qué? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Por lo tanto, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que te vaya bien, cabezón. ¿Cuántos de los presentes quiere que en nuestra vida nos vaya mal? Levante la mano, póngase en pie. ¿Cuántos de los presentes quiere que su vida le vaya mal? Ninguno, ¿cierto? Ninguno. Todos queremos que nos vaya bien. ¿Alguien dice amén? Es obvio, en todo sentido de la palabra. Pero mira, pero para que nos vaya bien, aprende a temer a Dios en primer lugar. Fuera de este libro no te va a ir bien. En algunas áreas puede que te vaya bien, porque toda obra, todo trabajo da su fruto. Por lo tanto, puede ser el impío más grande, pero si desarrolla buena estrategia para un trabajo, para un negocio, si la desarrolla bien, le va a ir bien. Porque toda obra, todo trabajo que uno hace, dice la Biblia, sea cristiano o no cristiano, y aplicando principios bíblicos, Pastor Jerry, hay muchos que aplican principios bíblicos a sus vidas y a su trabajo, y nunca han leído la Biblia, no saben que son principios bíblicos, pero al aplicarlo correctamente, Dios honra esa palabra y esa aplicación. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Escúcheme, es cuestión de prioridad, de organizar nuestras prioridades. No es cuestión de una experiencia religiosa. Vaya y enciérrese a su casa y diga a la iglesia que se la cante todo el tiempo que quiera, porque usted disfruta eso. Es decir, el estar expuesto a la palabra de Dios y aprender a través de ella. Oiga bien, oiga. El estar expuesto a la palabra de Dios y aprender a través de ella cómo Dios hablaba, cómo Dios enseñaba, cómo Dios actuaba, cómo Dios sentenciaba, cómo Dios enjuiciaba, cómo Dios disciplinaba, cómo Dios castigaba, inclusive con muerte, a hombres y mujeres y pueblos que no hacían las cosas como Dios las demandaba y decía. Si Dios actuaba y castigaba y sentenciaba y mataba a aquellos hombres, a aquellos pueblos en aquel tiempo por no hacer caso como corresponde a la palabra de Dios, eso me tiene que hacer pensar a mí, ¿y Dios va a ser diferente conmigo? ¿Dios va a ser más complaciente conmigo?
¿Dios va a tener más paciencia conmigo? No, mi hermano. Si Dios actuaba de esa manera fuerte, tajante, al punto tal de que habían algunos que tenían que morir por su irreverencia, por su pecado, por su irresponsabilidad, por su negligencia, la tierra se abría para tragárselos. ¿Tú crees que Dios no va a actuar de la misma manera hoy día? ¿Cuántos de los presentes están siendo tragados por un pez grande como Jonás? No literalmente, sino espiritualmente o emocionalmente. ¿Cuántos de los presentes ya se abrió su pedazo de tierra donde vive y prácticamente está viviendo como en un infierno? Exponernos a las verdades de Dios, a la palabra de Dios tan cruda por 52 domingos del año, debería dar como resultado este pensamiento: bueno, si Dios trató a los hombres en aquel tiempo de esa manera, ¿no lo hará así conmigo hoy? Si actuó Dios de esa manera, de tal manera ayer, ¿no lo hará hoy de igual manera? Y cuando usted llega a este nivel de pensamiento, por estar exponiéndose a la palabra de Dios, se puede decir que el propósito de la enseñanza se empieza a cumplir dentro de usted. Se va cumpliendo dentro de usted y va creando aquella vacuna, aquel antídoto que se llama el temer a Dios. Porque permítame decirle esto, se nos ha enseñado de una manera muy religiosa y muy tonta, muy incorrecta, que Dios es amor. Que no, Dios es amor, Dios no castiga, Dios, de pensar en que Dios castiga, Dios no es malo. Tipo amor, Walter Mercado, amor. Y con su capa hacía sus movimientos feministas. Dios es amor, y para muchos Dios es amor, pero se nos olvida que es fuego consumidor. Se lo voy a exponer de una manera más práctica todavía, para que usted pueda entender lo que estoy tratando de transmitir en esto del temor a Dios. Si Dios a Adán y Eva, habiendo sido enseñados y advertidos en cuanto a las consecuencias del desobedecer, y por desobedecer una vez fueron castigados y disciplinados, repito, por un solo pecado, ¿cuántos pecados yo tengo que hacer para que Dios me castigue? Si Dios castigó por un pecado a Adán y Eva, ¿cómo escaparé yo? Pregunto, si Dios levantó al rey Saúl como ungido rey y después la envidia, el celo, el orgullo, la rebeldía, las animosidades perversas, las emociones de rencor y amargura y la ira tomaron control de su vida, de su voluntad, al punto tal de comenzar a perseguir a David, inclusive queriéndolo asesinar varias veces. Aún visitó una bruja. Y Dios por todo esto lo disciplinó y lo castigó a él y a su familia con sus propias vidas. Eso me debe de hacer pensar a mí, ¿qué hará Dios conmigo si actúo o hago parecido a como actuó Saúl? Pregunto, si Dios me muestra en su palabra que porque el rey Belsasar, sucesor de Nabucodonosor, nieto me parece, en su reinado tomó copa santa de Dios y las trajo a una fiesta, a una orgía impía. Bueno, todas las orgías son impías, por supuesto. Donde todo tipo de persona abominable para Dios, con toda clase de prácticas abominables para Dios,
hicieron uso de lo santo, de lo consagrado, de lo separado a Dios, y Dios mandando juicio y sentencia en contra de Belsasar, fue muerto esa misma noche. ¿Cómo Dios ha de actuar con nosotros si profanamos y ensuciamos y mal utilizamos el templo, la palabra de Dios y las cosas de Dios? Si Dios me muestra por su palabra que habiendo tenido Caín celos de su hermano, lo mató Dios, y por este celo castigó y mató a su hermano. Y Dios entonces castigó a Caín enviándolo a un exilio permanente, maldiciendo de por vida su vida. ¿Qué hará Dios conmigo si no amo a mi hermano, sino que lo odio y deseo que muera? Si Dios me muestra por su palabra que castigó severamente al rey David por su pecado sexual de adulterio y también por su asesinato, ¿qué hará Dios conmigo si castigó al rey David? ¿Qué hará Dios conmigo si hago algo parecido, cayendo en inmoralidad sexual o en otro tipo de pecado aberrante? Si Dios me muestra en su palabra que castigó y reprendió severamente a Jonás por su desobediencia al mandato de ir a predicar, de testificar, ¿qué hará Dios conmigo si me olvido de este grande mandato? Y así puedo seguir ilustración tras ilustración, cómo Dios fue tratando con el pecado de los hombres, creyentes y no creyentes, en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento. Y yo pregunto, si yo veo en la Biblia que Dios sentenció, que Dios castigó, aún con la muerte, pregunto, ¿qué hará Dios hoy día? ¿No hará lo mismo con nosotros? Es que, como dijo alguien, no me extraña que exista el infierno. Lo que me sorprende es que Dios tiene un cielo para nosotros, a pesar de lo que somos. Porque cuántos de nosotros, conociendo ya la palabra de Dios, muchas veces actuamos como si no conociésemos a Dios. Por lo tanto, cuando yo leo todas estas historias de juicio, de castigo, sentenciando a Dios el pecado en el hombre, ¿qué debe de suceder en mi vida? Hermano, es que Dios no ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Estoy preparando un tema. Lo voy a dar el próximo domingo. Escuché un maestro bíblico en el internet. Eso fue lo más horrible que yo escuché en mi vida. Y tenga cuidado con escuchar la Biblia sin mitos. ¿Quién ha escuchado? Tengan cuidado. Es el veneno más grande que yo he escuchado. Y ese hombre dice que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y dice que la Biblia fue mal escrita, porque fue escrita por hombres. Y da respuesta al juicio de Dios, al castigo de Dios del Antiguo Testamento, diciendo que son los hombres los que escribieron mal la Biblia. Voy a predicar el domingo que viene. Y vamos a ver que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Y por qué Dios actuaba de manera especial en el Antiguo Testamento de esa manera? Porque ese hombre, el de la Biblia sin mitos, al tener una mente carnal, una mente natural, que no ha nacido de nuevo, no logra entender, ni comprender, ni tiene la capacidad para mirar en la Biblia la respuesta correcta. ¿Por qué Dios actuaba de esa manera en el Antiguo Testamento?
Porque al final, yo le voy a decirle, Dios es Dios y Dios hace lo que quiera al final. Solamente una persona natural, solamente una persona que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, no va a creer en la soberanía y en la autoridad de Dios. Pero bueno, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Quién le mandó juicio y muerte a Herodes? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Eso es en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿Quién le mandó juicio, castigo y muerte a Ananías y Zafira? ¿Quién fue? Y dicen que Dios no castiga en el Nuevo Testamento. Y si yo leo en mi Biblia que Dios castiga el pecado, lo mal hecho, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿no va a castigar hoy día? ¿No va a castigar hoy día? Y cuando yo entiendo eso, se me pone un frío por dentro de mí y digo, Dios es amor, Dios me ama, porque me ha hecho entender esto. Pero también es fuego consumidor. Dios castiga, Dios reprende y Dios advierte. Ahora escúchame, Dios no castiga de una vez. No. No, la Biblia dice que Dios mandaba profetas y profetas y profetas hasta que Dios se cansa. ¿Cuántos recuerdan de ese tema que predicamos años atrás? Cuando Dios se cansa, lo voy a repetir en algún momento. Porque Dios nos deja y nos advierte y nos manda señales y nos manda ciertas cositas para que nos demos cuenta por dónde vamos, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien. Y Dios nos va dejando hasta que un día nos cae el juicio de Dios. Así se desarrolla el temor a Dios. Todo el discurso oído es este. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. ¿Siente respeto usted hacia Dios? ¿Hacia su obra? ¿Hacia sus juicios y demandas y advertencias? Repito, Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Isaías 29, rápidamente. Isaías 29. Isaías 29, versículo 13 al 16. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tiniebla y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendió? Hermanos, la Biblia nos enseña de manera categórica que Dios está pendiente de todo esto. Pero el pueblo de Dios teme a Dios simplemente como un mandamiento de hombre. Ah, no, por supuesto. ¿Usted teme a Dios? Claro que sí. ¿Yo temo a Dios? Claro que sí. Muéstrame con tu vida si temes a Dios. Yo lo muestro con mi vida si temo a Dios.
Porque hasta esos momentos en que yo he ofendido a alguien, el Espíritu Santo comienza dentro de uno, arregla las cosas. Y porque temo a Dios y me doy cuenta que Dios me está reprendiendo, que arregle mi problema, porque mi lengua viperina, mi lengua venenosa ofendió a alguien, yo tengo que ir donde Él y decirle, ¡muérete! Perdóname. Hasta en eso. Y eso es temor a Dios. Porque Dios me está diciendo, arregla las cosas. Y no quieras tú saber si no vas y la arreglas lo que viene. Hermano, yo le hago una pregunta. Cuando usted va a decir algo, cuando usted le responde a su marido, hermano, cuando usted le responde a su esposa y le mira con ojos de asesinato, piensa en Dios. Cuando usted le va a decir algo a sus hijos, piensa en Dios. No, pastor, la verdad que en ese momento pienso en todo. Y yo me imagino qué es eso de todo, pero no pienso en Dios. Usted no teme a Dios. Porque no todo lo que se piensa se dice. Y no todo lo que se piensa se hace. Porque muchas desgracias matrimoniales y grandes divorcios y lamentables divorcios suceden simplemente porque no debía haber abierto mi boca con lo que pensaba. ¿No es verdad, hermana emperatriz? Si mi esposa me dijera todo lo que piensa de mí, yo sería el hombre más feliz del mundo. Porque yo sé que piensa cosas lindas de mí, porque no le doy razones para que piense mal. Yeah, right. Usted cuando llega y abre su bocota, ofendiendo, insultando, y no piensa en lo que Dios va a decir de eso, y no piensa en lo que le viene por ese pecado, usted no teme a Dios. Cuando usted hace sus desgracias en el trabajo, creyendo que nadie lo ve, óigame, creyendo que nadie lo ve, que nadie lo sabe, y usted hace sus desgracias en su trabajo y no piensa antes de hacerlo en lo que va a decir Dios o en lo que va a hacer Dios, usted tiene problemas con el temor a Dios. Cuando usted va a hacer algo, cuando usted va a decir algo en el trabajo, en la calle, voy a ilustrar lo mismo que he ilustrado toda mi vida y no lo tengo puesto aquí. Se lo voy a volver a decir. Voy manejando una calle que está congestionada completamente. Al frente mío hay un nervioso que va tocando la bocina del carro, desesperado, tratando de que los carros avancen, pero no hay forma de avanzar. Entonces voy yo. Al frente de mí va un carro con un chofer todo nervioso, pero el siguiente carro al frente es una linda dama que va manejando, y esa linda dama se cansó del chofer que le está tocando la bocina y saca la mano y le saca el dedo. Y le saca el dedo. Y esa linda dama no se da cuenta que yo la estaba observando. Era una hermana de nuestra iglesia. Ya no está por si acaso. Y así, con alevosía. Y yo la estaba mirando. Hermana Solange, ¿usted maneja? Porque yo sé que Asia no maneja, se libró.
porque le faltarían manos a Asia. Amén, amén. Y diga lo contrario. Atrévase. Amén, hermana Yossi. Cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a decir algo, pensamos en Dios. Si usted piensa, usted teme a Dios. Si usted no piensa, usted no teme a Dios. Y usted no ha aprendido el temor a Dios. Yo no temo a Dios. Yo le tengo miedo a Dios. Pánico. Así que Dios quiere que después de esa cantidad de sermones que escuché el año pasado, entendamos que el fin, que el propósito, que la razón de ser de todo esto, de todo el discurso oído, enseñado y por supuesto oído, es este: teme a Dios. Voy a aterrizar todavía más allá abajo. Hermana Irma, bienvenida a Nueva York. Nueva York, qué bendito Nueva York, qué lindo Nueva York. Bienvenida, hermana. Ella dice que extraña tanto las predicaciones que se dan aquí. Espero que cuando termine el sermón siga diciendo lo mismo. Vamos a aterrizar todavía más abajo, porque hay algunos que todavía no logran entender esto del temor a Dios. Óigame. Si usted antes de exponerse a la palabra de Dios mentía, engañaba, robaba, teniendo prácticas dudosas en su ética profesional, congregacional, laboral, familiar, social, ahora no las tiene más por causa de que aprendió a temer a Dios. Si usted antes de exponerse a la palabra de Dios decía malas y feas palabras y salían maldiciones por su boca, en contra de su esposo, de su esposa, de los hijos, la suegra, ahora no tiene más esas palabras vulgares y frases prepotentes por causa de que aprendió a temer a Dios. Si usted antes de exponerse a la palabra de Dios vivía controlado por sus emociones negativas, por sus rencores, por sus resentimientos, porque le dijeron algo, o porque no le dijeron algo, o porque le hicieron algo, o porque no le hicieron algo, y usted antes de vivir expuesto a la palabra de Dios, usted vivía en constante choque y problema con sus emociones negativas, y sus emociones negativas movían su voluntad para hacer lo malo. Ahora que está expuesto a la palabra de Dios, ya no debería dejarse llevar por las malas emociones. Deberían estar siendo controladas. Me encanta lo que una hermana, y me viene a colación, no tengo puesto aquí nombres ni nada, pero me encanta lo que una hermana me dijo hace poco tiempo atrás. Pastor, mire, lo que pasa es que yo era de esta manera, y ahora que he llegado a su iglesia, porque ella estando en otra iglesia nunca escuchó nada de esto, me dice: pastor, ahora yo entiendo que yo estaba mal y que yo no podía ser de esa manera. Por eso lo llamo para hacerle esta pregunta, para no pensar mal. Gloria a Dios por esa hermana. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida suya. Porque no somos perfectos. Pero reconociendo que no somos perfectos, Dios nos enseña a ir alcanzando esa madurez, esa perfección, porque cuando la Biblia habla, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, no se refiere a perfecto, se refiere a ser maduros. Dios quiere que alcancemos madurez. Y la madurez comienza temiendo a Dios. Que si usted antes de exponerse a la palabra de Dios, varones y también mujeres, miraba a las mujeres en la calle, aún dentro de la iglesia, y las mujeres a los hombres, o en su familia,
o en su trabajo de manera maliciosa, de manera carnal, con ojos y mentes de adulterio y fornicación, ahora que ha estado expuesto a la palabra de Dios, aprendió a temer a Dios y ya no lo hace. Que si usted antes de exponerse a la palabra de Dios no le importaba su accionar dentro de la casa de Dios y se quedaba dormido en el sermón, llegaba tarde a la iglesia porque le daba la regalada gana llegar tarde, o venía simplemente a la iglesia a modelar su traje, o vivía comiendo chicle en el santuario, o traía café y pan al santuario, convirtiendo el santuario de Dios en un comedor. Ahora que usted ha entendido la palabra de Dios, ya no lo hace porque usted teme a Dios. Que si usted antes de exponerse a la palabra de Dios se vestía de una manera no propia, ni digna a una mujer o un varón creyente, inclusive no se sabía cuando usted caminaba por la calle si era hombre o si era mujer. Ahora que usted está expuesto a la palabra de Dios, se cuida y ha aprendido a vestirse como Dios manda. Que si usted antes de exponerse a la palabra de Dios actuaba de mala manera frente a las pruebas, quejándose, sin dormir, murmurando y no sabiendo qué hacer frente a la prueba, dejaba de leer la Biblia, dejaba de asistir a la iglesia, enojándose con Dios. Ahora que ha aprendido a temer a Dios, usted no lo hace, porque ha aprendido que las pruebas son para refinarnos, como el oro se refina en el fuego. Que si usted antes de exponerse a la palabra de Dios tenía amistades dudosas, malsanas, amistades incorrectas que lo arrastraban al pecado, que lo arrastraban al vicio, apartándolo de Dios y de las cosas de Dios, ahora que ha estado expuesto un año completo a la palabra de Dios, ha dejado esas amistades y se junta con creyentes porque ahora usted teme a Dios. Que si antes de exponerse a la Biblia no obedecía a las autoridades puestas por Dios sobre su vida, padres, jefes, maestros, pastores, al esposo, ahora al terminar un ciclo, temiendo a Dios, debería obedecerles. Que si antes de exponerse a la palabra de Dios había sido rebelde a ella, un insensato, y uno que acomodaba la palabra de Dios a su vida, a su antojo, en vez de que su vida se acomode a la palabra de Dios, acomodaba la palabra de Dios a mi antojo. Ahora que usted teme a Dios, usted se acomoda a la Biblia, aunque le duela. Pastor Jerry, en Chile, estando yo en Chile, creyente, había un diácono que tenía problemas con su esposa. Ese diácono un día tomó la Biblia, usando la Biblia a su manera y a su antojo, a su conveniencia, porque vemos muchos creyentes que cuando nos conviene usamos la Biblia y cuando no nos quedamos callados. Ese hombre agarró la Biblia y llegó la sobrina de la mujer, la sobrina, una muchacha joven, y le empezó a decir: mira, fulana, tú sabes que yo soy diácono de la iglesia. Claro que sí, tío. Yo sé que usted es diácono. Y tú sabes que yo conozco la Biblia. Claro que sí, tío. Yo sé que usted conoce la Biblia porque usted es diácono. Tú sabes que la Biblia dice que David, en un momento de ceguera, de debilidad, David fue y tomó una mujer que no es de él. Ahora, ¿sabes? Yo quiero que tú te acuestes conmigo y tengamos intimidad, porque si David lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y quiso abusar y violar a su sobrina política, un diácono de la iglesia. Porque antes de conocer la Biblia, o antes de conocer el temor a Dios, la Biblia lo acomodábamos a lo que nos conviene. Pero ahora que teme a Dios, usted dice: no puedo yo acomodar la Biblia a mi manera. Yo tengo que acomodar mi vida, mi manera, a la manera de Dios. Hermano,
hasta el día de hoy, ese hombre vive. Y es un buen creyente, hermano. Yo lo admiraba grandemente, pero tuvo su falta, que lo marcó para toda la vida. Que si usted antes de exponerse a la palabra de Dios, asistir a la iglesia, el orar y leer la Biblia regularmente, no existía en su vida nada de esto. Ahora que usted teme a Dios y ha aprendido la Biblia, ahora asista a la iglesia, ora y lee la Biblia. Que si usted antes de exponerse a la palabra de Dios usaba el día del Señor para usted y no para Dios, justificando cualquier falta al templo, a la casa del Señor en el día del Señor, ahora que usted conoce la Biblia y teme a Dios, usted honra a Dios asistiendo a la casa del Señor. Que si usted antes de conocer a Dios, la Biblia y conocer el temor a Dios, no servía a Dios, ahora que usted conoce la Biblia y teme a Dios, ahora usted sirve a Dios. Que si usted antes de exponerse a la palabra de Dios no ganaba almas, no predicaba a Cristo, ahora lo hace porque ha aprendido a temer a Dios y a obedecer la palabra de Dios. Que si usted antes de exponerse a la palabra de Dios no creía en apoyar la obra de Dios con su talento, con sus recursos, con sus ofrendas y con sus diezmos, ahora lo cree porque usted ha aprendido el temor a Dios. Permítame decirle algo que yo siempre lo digo. Me importa un comino si usted da o no da. Por lo tanto, usted no dé para caerle bien al pastor. Al pastor Jerry y a mí nos importa un rábano el que usted ofrende o el que usted dice. A quien le debe importar a quien le debe importar el acto de ofrendar y el acto de diezmar es a usted, porque Dios lo manda en la Biblia. Y el hecho de que hayan tantos pastores y ministerios ladrones y sinvergüenza no significa que aquí sean otro más. No significa. Nosotros sabemos bien lo que se hace con el dinero. Toda esta propiedad es producto de ofrendas voluntarias y diezmos que los hermanos dieron por 18 años de vida cristiana como iglesia. ¿Cuántas iglesias tienen la misma cantidad de años que nosotros y no han podido comprar un templo? Porque los pastores se comen el dinero y compran sus carros y compran sus casas propias. Aquí tú tienes evidencia de lo que se ha hecho con el dinero que se ha recibido. Por lo tanto, si antes de conocer a Dios, antes de exponerte a la palabra de Dios, antes de temer a Dios, tú no apoyabas ni con tu tiempo, ni con tu talento, ni con tus capacidades, ni con tus diezmos, ni con tu ofrenda, ahora que te expones a la palabra de Dios, has entendido que tú debes de ser mayordomo y dar de todo lo que Dios te da, dar de ese tipo de recursos a la iglesia, porque ahora temes a Dios. Pregunto, ¿entiende lo que significa temor a Dios? Ahora, si usted no le ha pasado nada de esto y no sucede nada de esto, usted simplemente tiene, vuelvo a repetir, una experiencia religiosa. Usted no ha nacido de nuevo. Usted no es creyente. Le gusta la iglesia, sí. Le gustan los gritos, sí. Le gusta la música que se adora al Señor aquí, sí. Le gusta esa comida que la hermana Asia, ¿cierto? Hace los días domingos, sí. Pero usted no es creyente posiblemente. Y usted necesita ser creyente. Así que simplemente no hemos alcanzado la meta y el propósito de Dios para nuestras vidas, porque seguimos igual que al comienzo, igualitos. Necesitamos fe y arrepentimiento. ¿Para qué gastar tanto tiempo los domingos? ¿Para qué
afanarnos en comprar Biblia y comentarios si nuestra vida sigue siendo igualita. Algo tiene que cambiar, algo tiene que suceder. Nos hemos convertido simplemente de católicos religiosos, ahora somos bautistas católicos o católicos bautistas. Preparemos la función y cerremos la iglesia porque simplemente esto es un show. No, mi amado, de ninguna manera. Eclesiastés. Tomaron desayuno, ¿cierto? Por lo menos un cafecito al lado con un pedacito de pan para engañar las tripas. Eclesiastés capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de toda enseñanza? Primero, teme a Dios. Es decir, el resultado de estar expuesto a la palabra de Dios es temer a Dios. Y como consecuencia de temer a Dios, guardar sus mandamientos. Todas estas ilustraciones que acabo de decir, todas estas ilustraciones e ideas prácticas que acabo de mencionar, de alguna manera reflejan y enseñan el cumplir los mandamientos, el obedecer la palabra de Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Óigame, el que teme a Dios, guarda los mandamientos de Dios. ¿Y sabe por qué usted guarda los mandamientos de Dios? Porque teme a Dios. Y porque usted teme a Dios, guarda los mandamientos. ¿Y sabe por qué usted guarda los mandamientos? Porque teme a Dios. Es una palabra que no se... Son dos frases, dos verdades que van juntas, que no se pueden divorciar. El que teme a Dios, muéstrelo con su vida. Y muéstrame tu vida para saber si temes a Dios. ¿Sabía usted que Dios es amor y también es fuego consumidor? ¿Sabía usted que Dios no tendrá por inocente al culpable? ¿Sabía usted que Dios es un Dios duro que ciega donde no siembra y recoge donde no esparce? ¿Sabía usted que con Dios no se juega? ¿Sabía usted que Dios se cansa? ¿Sabía usted que nadie puede engañar a Dios? ¿Sabía usted que nadie le puede hacer perder tiempo a Dios porque el tiempo de Dios es el más caro? Así que desde que yo aprendí que Dios es fuego consumidor, que no tendrá por inocente al culpable, que es un Dios duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció, que con Dios no se juega, que nadie puede engañar a Dios. Desde que yo aprendí todo esto del carácter de Dios, yo en lo posible trato de obedecer, sometiéndome a la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios en lo que voy escuchando y aprendiendo, porque el aprender del temor a Dios me hace obedecer la palabra de Dios para todas las áreas de mi vida. Repito, el que teme a Dios obedece su palabra, el que obedece su palabra es porque teme a Dios. Voy terminando con varios versículos, pero con este pensamiento. Pastor, ¿acaso el énfasis del Señor en hacerme obedecer se debe única y exclusivamente al hecho de que Dios se gratifica? ¿Al hecho de que Dios se enorgullece? ¿Al hecho de que el ego de Dios se crece? Porque yo fui humillado hasta el obedecerle. Es decir, Dios queda contento porque me humilló. ¿Eso a Dios le gratifica? ¿Será por eso que Dios quiere que yo obedezca? No tendría nada de malo que Dios hiciera eso, porque Dios es soberano y autoridad y absoluto. Por lo tanto, si Dios se gratificara con humillarme para yo obedecer, se enorgulleciese diciendo, ¿te das cuenta que yo soy Dios y que tú eres un miserable que tiene que humillarse ante mi presencia? Si Dios, Pastor Jerry, si Dios lo hiciera por eso, no tendría nada de malo, porque Dios es soberano y hace contigo y conmigo lo que Él quiere. Pero no es ese el propósito de Dios.
El propósito de Dios no es para enorgullecerse. El propósito de Dios no es para humillarme. El propósito de Dios no es para aplastarme y hacerme sentir mal. El propósito de Dios por el cual Él quiere que yo le tema y guarde sus mandamientos es porque Él quiere que me vaya bien. Eso es todo. Pregunto, ¿logra usted entender que el propósito final de Dios en tratar de hacerme entender que es bueno que le tema porque así yo puedo obedecerle? ¿Logro tratar de hacerle entender a usted de que el propósito final de Dios es porque te ama y quiere lo mejor para tu vida? Se lo voy a demostrar con la Biblia. Vamos para allá. Éxodo capítulo 16. Vamos a ver varios versículos ahora. Éxodo capítulo 16, versículo 13. Versículo 28. Primero un grito como de explicación que Dios pide. Éxodo 16, 28. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Tenga cuidado cuando Dios dice eso de usted o de mí, o de nuestra iglesia, o de nuestro matrimonio, o de nuestra familia. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Dios se estaba cansando. Éxodo 20:20. Éxodo 20:20. Mire lo que dice aquí, y subraya esta parte. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios. Pero mire, ¿para qué más? Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Hermano, cuando usted aprende a temer a Dios, ese es un freno en su vida para que usted evite el pecar. Y al evitar el pecar, evite problemas. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? El que teme a Dios se va a evitar una cantidad grande de problemas en su vida, porque el temor a Dios me va a evitar el que siga pecando como lo estaba haciendo hasta ahora. Por eso que Dios en este pasaje probó a Israel, para que probando a Israel aprenda a temer a Dios. ¿Cuántos milagros hizo Dios en presencia de Israel en Egipto y saliendo de Egipto? ¿Cuántos milagros hizo? Israel aprendió a temer a Dios. Y mire la consecuencia hasta el día de hoy. Yo no estoy diciendo que Dios ha descalificado a Dios. De ninguna manera. Dios tiene un plan maravilloso con su pueblo Israel. ¿Ok? No creemos en la teología del reemplazo. Es decir, que la iglesia reemplazó a Israel. No lo creemos y no lo aceptamos. Porque el Nuevo Testamento tiene evidencia abrumadora que eso no es bíblico. Estoy leyendo un libro que me regalaron buenísimo, que dice que con Ireneo y con Justino Mártir viene esa teología y se ha regado en una corriente fuerte en la cristiandad occidental. Pero muchos se están despertando a que esa teología, esa doctrina es incorrecta. Pero Israel sí ha sufrido, porque habiendo visto todos los milagros de Dios, todo el poder de Dios, toda la autoridad de Dios y todo el amor manifestado para con Israel en contra de Egipto,
Aún así Israel no supo comprender verdaderamente lo que es el temor a Dios. Éxodo 20:20, entonces volvamos a leerlo. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis, y al no pecar nos va bien. Sigamos entonces, Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos, dice Moisés a Israel, y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. ¿Para qué? Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entréis. ¿Para qué? Para tomar posesión de ellas. Guardarlos pues y ponerlos por obra. ¿Por qué? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Es decir, que Dios había puesto a Israel para testimonio a las naciones. Porque, versículo 7, Deuteronomio 4, versículo 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga a Dios tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Es decir, la palabra de Dios, este libro tiene justos juicios, demandas correctas, sabias, que nos van a hacer vivir mejor en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo social, en lo laboral, en lo educacional, en lo congregacional. Deuteronomio capítulo 6, versículo 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno. Es decir, la palabra de Dios es lo bueno y lo recto. Hazlo ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Dios, todo lo que estamos enseñando y todo lo que hemos enseñado es con el propósito de que te vaya bien. Escúchame, el psiquiatra, la psicología, la brujería, Walter Mercado, el pensamiento positivo, las reuniones de terapia, ¿cierto?, familiar, todo eso puede ser lindo, pero humanamente hablando no sirve de nada. Porque lo único que va a llegar al problema interno del ser humano es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, que nos hace entender lo vil que somos, lo pecadores que somos, lo necio que somos, lo rebelde que somos, lo sucio que somos, lo inmorales que somos, y la sangre de Cristo, perdonando toda esa incapacidad, perdonando toda esa inmundicia. La sangre de Cristo nos transforma de adentro hacia afuera y nos hace nuevas criaturas. Lo mejor que sucedió en mi vida, hermano Natanael, lo mejor que sucedió en mi vida fue que a la edad de 18 años el Señor tocara mi vida y en fe y en arrepentimiento yo rendí mi vida a Cristo. Fue lo mejor que sucedió en mi vida. Y no cambio esa vida desde ahí en adelante por nada ni por nadie. Porque ha sido de bendición en bendición, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pastor, pero has tenido momentos difíciles y momentos malos, sí, por mi falta de fe y por mi pecado, no por culpa de Dios. Las mejores decisiones, el mejor tiempo de mi vida fue al momento de rendir mi vida a Cristo, el Mesías, en fe y en arrepentimiento, y aprendí a temer a Dios. Hemos aprendido a obedecer la palabra de Dios, y hoy por hoy somos lo que somos por lo que sucedió ayer, cuando tenía 18 años de edad.
para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Dios tiene bendiciones para tu vida hoy y mañana. Pero para que te vaya bien con esas bendiciones y las recibas, hay que guardar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Y para obedecer y guardar la palabra de Dios, hay que aprender a temer a Dios. Y para aprender a temer a Dios, hay que leer y escuchar las predicaciones de la palabra de Dios. De tal manera, como dice el versículo 20 aquí, mañana cuando te preguntaren tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, esclavos del mundo, esclavos mentirosos, esclavos ladrones, esclavos adúlteros, asesinos rencorosos, machistas, feministas, homosexuales, lesbianas, soberbios, egoístas, avaros. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, darnos las bendiciones que nos tocan. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien todos los días. Y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová. Hermano, logra entender usted en estos pasajes y en estos versículos que Dios quiere el bien para usted. Que Dios quiere lo mejor para usted. A ver, todos los solteros, pónganse en pie, todos los solteros. Todos los solteros y las solteras, pónganse en pie. Hermano Rafael, hermana Dominguita, mire, su marido se puso en pie. Todos los solteros y la soltera, la decisión más importante para su vida, señorita, joven, la decisión más importante de su vida es que usted un día se va a tener que casar o se queda jamona, como dicen ellos. Pero yo sé que piensa casarse y quiere casarse. Pero la única persona que le puede ayudar en su vida a tomar decisiones sabias es Dios, para que se case con la persona correcta. ¿Sabe por qué? Porque si usted se casa con una persona bien, no perfecta, si usted se casa con una persona bien y usted siendo de bien, Dios va a bendecir ese matrimonio hasta cuando Cristo venga. Pero si la persona con quien usted se va a casar tiene problemas y trae problemas y no cree en Dios y no obedece a Dios, usted va a tener problemas toda la vida. Por lo tanto, agárrese de Dios. Puede tomar asiento. Agárrese de Dios, métase con Dios, lea la Biblia, guarde los mandamientos, tema a Jehová Dios y Dios te va a dar lo que tú necesitas a su tiempo. Lili esperando su príncipe azul. Wendy, ¿dónde está Wendy? Wendy esperando a su príncipe azul. Bueno, perdón, no tan azul, pero ahí está. Ay, pastor, Lili me decía, pastor, ore porque yo ya terminé mis clases, y ya salí de la secundaria, ya estoy en la universidad, pero pastor, yo quiero casarme. Wendy también conversábamos con ella. Espérense un tantito. Espérense. Dios tiene algo para usted. Pero pastor, aquí en la iglesia no hay nadie. Pero afuera de la iglesia hay creyentes de otras partes que pueden llegar. Así exactamente fue. De afuera llegó este palomo, Jerry. Y de afuera llegó el otro palomo, Samuel. Y ahí la querida hermana Lili y la hermana Wendy se contentaron. Espero que sigan contentas. Todo lo que venimos enseñando es simplemente esto.
Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Desea lo mejor para ti y tiene lo mejor para ti. Somos nosotros los que ponemos obstáculos para no recibir lo mejor que tiene Dios para mí. Al no temer a Dios y al no guardar sus mandamientos. Para la tarde voy a seguir con el siguiente versículo. Hay dos razones principales para la tarde. Hermano, I'm sorry for you. Dos cosas, dos puntos para la tarde. ¿Por qué Dios quiere que temamos a Él y que guardemos su mandamiento? Aparte de lo que dije ahora, porque Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida, pero para la tarde, porque esto es el todo del hombre que vamos a profundizar un poco más, y porque Dios traerá toda obra a juicio. Hermano, ¿cuánto tiempo usted lleva en la iglesia? No, en esta, en la fe. ¿Cuántas verdades usted ha escuchado? Y todavía seguimos con las mismas tonteras. Todavía seguimos con las mismas irresponsabilidades. Y todavía seguimos con las mismas negligencias. ¿Ha habido por lo menos un chin de cambio? ¿Algo de cambio? Esperamos que sí. Porque si tú tienes el Espíritu Santo, tienes la palabra, tienes la consejería y tienes la predicación, hay herramientas suficientes de parte de Dios para que se vayan produciendo los cambios que Dios desea para tu vida. No hay excusa. De este púlpito se predica todo el consejo de Dios. Por eso que es importante cada domingo en la mañana, cada domingo en la tarde y cada miércoles en la manera y en la medida de lo posible asistir, porque hay verdades que van tocando diferentes áreas de tu vida y Dios va fortaleciendo y Dios va quitando lo malo y Dios va transformando y Dios va limpiando y Dios va haciendo una joya de tu vida. Porque Dios le quiere dar valor, esperanza y fe a tu vida. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos reprende a veces. Nos arropa. Nos confronta con nuestro yo. Con nuestra cruda, triste y a veces hasta penosa realidad de lo que somos y en qué estamos. Porque muchas veces no somos lo que debemos ser, pudiendo ser. Y no estamos en lo que deberíamos estar, pudiendo estar. Señor, bendice a tu pueblo, bendice cada hermano, cada hermana, tu iglesia. Que podamos tomar este desafío. Que el fin de todo el discurso predicado y oído es este. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque esto es la base para una vida de misericordia, para una vida bienaventurada, para una vida dichosa, viviendo la voluntad de Dios. Bendice, Señor, tu iglesia, tu pueblo. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios la bendiga.